Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión me alegro mucho que también esté nuestro hermano Bermúdez con nosotros para así oír de las cosas grandes que Dios está haciendo en la América Latina. Y quiero decirle a nuestro hermano Bermúdez que esta congregación está brazo a brazo con él en toda esa labor misionera que él está llevando a cabo, la cual Dios le encomendó, y nosotros todos queremos ser parte de esa labor grande que Dios ha puesto en sus manos. Aquí ha hecho un sobrecito muy bonito y muy significativo. Solamente el retrato de la parte de abajo dice mucho, dice todo lo que está ocurriendo en este tiempo final. Dice: he aquí os digo, Jesús hablando, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y estamos en tiempo de siega, de cosecha. Y estando en ese tiempo, pues, brazo a brazo con nuestro hermano Bermúdez para esa gran labor de cosecha. En esta ocasión vamos a leer una escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 10 en adelante. Dice de la siguiente manera, Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 10 en adelante, dice: mas como sus hermanos, los hermanos de Jesús, hubieron subido a una fiesta, a la fiesta de los tabernáculos, como hubieron subido, entonces él, Jesús, también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscábanle los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo acerca de él entre la gente, porque unos decían: bueno es, y otros decían: no, antes engaña a la gente. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer su voluntad conocerá la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dice Jesús: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina, dice Jesús. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesús, siendo el profeta enviado por Dios para aquel tiempo, para cumplir los planes y propósitos divinos para aquellos días, para aquella edad, para aquella dispensación, sabía quién él era. Él conocía
lo que él estaba enseñando. Él sabía que su doctrina no era de él mismo, sino del que le había enviado. Su doctrina venía entonces de su Padre Celestial. Por eso él podía decir: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Porque cuando una persona es enviada para llevar a cabo una labor, es enviada con las instrucciones correspondientes a esa labor. Tiene que conocer la labor que va a llevar a cabo. Y Jesús, siendo enviado para un propósito divino, tenía el conocimiento de la obra que le correspondía hacer. Y tenía el conocimiento de las cosas que él debía enseñar en aquellos días. ¿Y qué otra cosa iba a enseñar sino aquello que él iba a hacer? Por eso Jesús en su ministerio enseñaba la palabra de Dios. Les hablaba a ellos las cosas correspondientes para aquel tiempo. ¿Y de dónde él sacaba toda esa doctrina, toda esa enseñanza? Del que lo envió. Y el que lo envió le había mostrado a Moisés y a los profetas anteriores a Jesús las cosas que él llevaría a cabo en aquellos días y las cosas que correspondían ser enseñadas por la persona que habría de llevar a cabo esa labor. Por eso usted encontrará a Jesús siempre utilizando la palabra del que lo envió. Por eso él decía: la palabra que yo hablo no es mía, sino del que me envió. Por eso en otra ocasión él dijo: la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Era la palabra del que lo había enviado. Era la enseñanza del Padre Celestial. Era la doctrina de Dios, porque la enseñanza es la doctrina. La doctrina del que lo envió. Y la doctrina del que lo envió vino a convertirse en la doctrina de Jesús, del enviado. Porque cuando el enviado recibe esa doctrina, esa enseñanza, la come y se hace carne en él, entonces todo el mundo ve que es la enseñanza, la doctrina de ese hombre. Pero él siempre dirá: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Moisés trajo la doctrina correspondiente a su tiempo, pero él, consciente de que no era su propia enseñanza, él siempre decía: Dios ha dicho así, así dice Jehová, así dice Dios, y le trajo al pueblo la doctrina divina para aquel tiempo, la enseñanza divina. Luego podemos ver que toda la dispensación de la ley fue gobernada por aquella doctrina, por aquella enseñanza, porque era una doctrina para una dispensación completa. Y cualquier persona que enseñara la palabra de Dios en aquella dispensación de la ley, tenía que enseñarla de acuerdo a la doctrina que Moisés había traído de parte de Dios. Y por eso en la doctrina de Moisés, que era la doctrina de Dios para aquella dispensación, decía que nadie le podía quitar a aquellas palabras. Decía que aquella doctrina era perpetua. Por eso muchas personas, cuando apareció Jesús de Nazaret, trayendo la enseñanza divina
para una nueva dispensación. Pensó que Jesús de Nazaret estaba invalidando la enseñanza de Moisés, la doctrina de Moisés, pero no comprendieron que una nueva dispensación estaba dando comienzo y que el mensajero de esa nueva dispensación era Jesús de Nazaret, el cual recibía la doctrina para esa nueva dispensación directamente del Padre. Y él, sabiendo que Dios repite las edades, las dispensaciones y los ciclos, él sabía que toda dispensación nueva que comenzase tendría un fundamento en la dispensación anterior que estaba pasando. Porque las cosas de una dispensación que ya ha pasado vienen a ser tipo y figura de las cosas de la nueva dispensación. Por eso entonces Jesús podía ver y podía aprender en la doctrina, la enseñanza de Moisés y los profetas, el programa divino para una nueva dispensación. Por eso usted encuentra a Jesús siempre citando palabras del Antiguo Testamento. En una ocasión dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo había dicho Dios a través de Moisés. Pero acá el mensajero de una nueva dispensación repite las mismas palabras para esa nueva dispensación, mostrando que la palabra de Dios para esa nueva dispensación sería el alimento espiritual que iba a necesitar todo ser humano para vivir espiritualmente en el programa divino, en esa nueva dispensación. Y eso le aseguraría a cada persona la vida eterna para nunca morir, sino vivir por toda la eternidad, que es lo que ha deseado todo ser humano. Muchos han buscado la fuente de la juventud para vivir por toda la eternidad, pero esa fuente está en la palabra, y la palabra es Cristo, porque la palabra se hace carne. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Siempre que una porción o la plenitud de la palabra de Dios se hace carne en la tierra, en una persona, la palabra está al alcance de los seres humanos para poder comer esa palabra. Porque esa palabra entonces se expresará, se manifestará a través de la persona en la cual está hecha carne. Esa persona entonces hablará esa palabra, enseñará esa palabra, y su doctrina entonces no será de él, sino de aquel que le envió. Y aquel que le envió hace en esa persona carne esa palabra, para poderse expresar a los seres humanos y que los seres humanos puedan comer de esa palabra que les dará vida eterna. Esa es mi doctrina, dijo Jesús, la que recibí del Padre, la cual no es mía, sino del que me envió. Siempre el enviado viene con la doctrina, con la enseñanza del que lo envió. Y siempre se encuentra con el mismo problema. Se encuentra con el problema que las gentes aquí en la tierra han establecido sus propias doctrinas, y cuando viene la doctrina del cielo,
la doctrina de Dios tropieza con la doctrina de los hombres. Por eso el Señor le decía a sus discípulos: cuídense de la levadura de la doctrina de los fariseos. También el Señor Jesús decía que por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Por esas doctrinas humanas establecidas por los hombres, invalidan la doctrina de Dios. Y cuando viene la doctrina de Dios para una edad o una dispensación, siempre acontece lo mismo. Hay una lucha. Muchas personas no comprenden que se ha comenzado una nueva edad o una nueva dispensación en el programa de Dios, y la gente cree que las cosas deben seguir caminando como estaban caminando primero, seguirse enseñando lo mismo que se estaba enseñando primero, y se quieren quedar estancados y no caminar hacia adelante a una nueva edad o una nueva dispensación. Esto fue lo que aconteció en los días de Jesús. La gente tenía la ley de Moisés, la enseñanza, la doctrina de Moisés. Pero cuando apareció Jesús, la gente tenía que moverse de una dispensación a otra dispensación nueva que estaba comenzando, con un nuevo mensajero y con una doctrina traída por el Señor Jesús de parte del que lo había enviado. Y el que lo envió a él fue el mismo que envió a Moisés muchos cientos o miles de años atrás. Pero la gente no comprende que hay nuevas edades y nuevas dispensaciones, y malinterpretan a los mensajeros que Dios envía en cada edad o cada dispensación, y piensan y dicen: esta es una nueva doctrina, una nueva enseñanza, y comienzan a decir: nosotros nos quedamos con lo viejo y lo nuevo no lo queremos. Dios siempre estará trayendo cosas nuevas para su pueblo, porque Dios no es un Dios que se estanca, como hay personas y naciones que se estancan. Dios es un Dios que siempre está al día en su programa, y que Él va pasando por edades y por dispensaciones su plan hasta que lo lleva a su perfeccionamiento. Y en ese plan, en ese programa estamos todos nosotros hasta llegar a la perfección. Y los del pasado no podrán ser perfeccionados sin que primeramente lleguen a la perfección un grupo de personas que entre a la enseñanza, a la doctrina de Dios. La doctrina, la enseñanza final que Él envíe para los seres humanos, la cual llevará a la perfección a aquellos que la van a recibir. Y así como podía decir Moisés: mi doctrina no es mía, sino del que me envió, porque Él ha puesto en mi corazón y en mi boca esa doctrina, esa enseñanza para darle a ustedes. También Jesús lo podía decir y lo decía. Y también cada mensajero de cada edad o dispensación. Y así también lo podrá hacer el enviado que Dios tenga para el tiempo final, conforme a la promesa del tiempo final, en donde el Señor Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El Señor Jesús dice
que envía a su ángel, y su ángel vendrá para dar testimonio de estas cosas apocalípticas a todas las iglesias. Y la enseñanza, el testimonio, la doctrina del enviado del Señor Jesús no será una doctrina del mismo, sino del que lo envió. Será la doctrina del Señor Jesucristo. Esa será la enseñanza que tendremos en el tiempo final. Y él podrá decir, como dijo Moisés o como dijo Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me envió, del Señor Jesús. Y es para todas las iglesias, para todas las naciones, para todos los seres humanos y para todos los idiomas. Por lo tanto, en nuestro tiempo, la doctrina del Señor Jesús será escuchada, será también recibida por aquellos que tendrán oídos para oír lo que el Señor tendrá para decirnos a través de su mensajero, de su enviado. Él no traerá nada de sí mismo, y para asegurar que no traerá nada ni de sí mismo, ni de ninguna doctrina terrenal de los hombres, acontecerá como con Jesús y con Moisés, porque con los mensajeros dispensacionales ocurre de esa manera. Moisés, para enseñarle al pueblo la doctrina del que lo envió, la tuvo que recibir directamente del que lo envió. No la recibió de seres humanos, sino del que lo envió. Y el Señor Jesús, la enseñanza, la doctrina que trajo en sus días, dice él que no era de él, sino del que lo envió. Y él dijo: las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino que lo que oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Era entonces la palabra del Padre, del Dios invisible, a través de su mensajero visible. Porque el invisible se hace manifiesto a través del visible, que es el enviado. El que envía es invisible a la vista humana, pero se hace visible a través de su enviado. Y su enseñanza, su doctrina se hace audible a través de su enviado. Jesús, para enseñar la doctrina del que lo enviaba, no tuvo que ir a un seminario o a un instituto o a una universidad de los doctores de la ley. No tuvo que ir a una escuela o universidad de los grandes maestros de aquel tiempo, a donde pudo haber estudiado el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, los escribas y los fariseos, pues ellos, para enseñar lo que ya estaba, ellos estudiaban en sus escuelas. Pero para enseñar la doctrina de una nueva dispensación se necesitaba ir directamente al que enviaba, al mensajero para esa nueva dispensación. Por lo tanto, Jesús,
siendo mensajero de una nueva dispensación, siendo el ángel del pacto, necesitaba recibir su doctrina de aquel que lo estaba enviando. Y el que lo estaba enviando le enseñaba su palabra, su doctrina, le revelaba lo que él debía enseñar en aquellos días. Por eso Jesús leía, estudiaba el Antiguo Testamento, la palabra escrita, y era en esa palabra y a través de esa palabra que el que lo envió le enseñaba lo que él debía enseñar en ese tiempo. Por eso muchas personas decían de la siguiente manera: y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? No había aprendido letras con los doctores de la ley en las universidades de aquellos días. No había tenido por maestro en tal o cual seminario u universidad al doctor Gamaliel o a Nicodemo o algunos de los de aquel tiempo, porque él tenía el maestro que le había enseñado a Moisés la doctrina para la primera dispensación. Por lo tanto, Jesús, teniendo al mejor maestro de todos, no podía ir a otro lugar para estudiar doctrinas terrenales, enseñanzas terrenales, interpretaciones humanas que le estaban dando a la doctrina de Moisés, sino que Jesús necesitaba la enseñanza, la doctrina del que lo estaba enviando para poder enseñar esa doctrina a la gente y que la obra del que lo enviaba pudiese efectuarse y él poder llevar a cabo esa gran obra. Por eso Jesús aprendió del que lo envió, porque el que envía sabe para qué envía a una persona y tiene que decirle, enseñarle lo que va a hacer. ¿Cómo va a aparecer un enviado y llegar a la escena y decir, yo no sé para qué estoy aquí? Yo no sé qué yo voy a hacer aquí. El que me envió, pero no me dijo lo que voy a hacer. Bueno, si le envió y no le dijo lo que va a hacer, no es ningún enviado. Porque un enviado es enviado con una comisión, porque Dios no envía a nadie a perder el tiempo, porque Dios nunca ha perdido el tiempo. Usted encontrará a través de la Escritura que todos los que Dios envió llegaron a la escena terrenal para dar a conocer a la gente un mensaje, para dar a conocer a los seres humanos la enseñanza, la doctrina divina para esos días en que ellos aparecieron. Y si el Señor Jesucristo dice que Él enviará a su ángel mensajero en este tiempo final, lo enviará para algo. Él dice, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Así es que todas las iglesias tendrán el privilegio de recibir, si desean recibir, al mensajero que el Señor Jesucristo enviará para darle a la gente la doctrina, no de Él, sino del que lo envía. Él les dará testimonio de toda esta revelación de Jesucristo, que es la revelación apocalíptica. La revelación de Jesucristo es enviada entonces
a través de su enviado, de su mensajero. Dios no tendrá otra cosa para hacer en la tierra sino lo que está anunciado que será hecho en estos días finales. Muchas personas desean que Dios haga tal cosa, y saben una cosa, que las cosas que Dios no ha dicho que Él va a hacer y la gente insiste en que sean hechas, el único que las hará, si Dios no ha dicho que las va a hacer, el único que las hará para complacer el gusto de la gente y engañarlos será el diablo. Porque Dios no tiene que hacer nada que Él no haya prometido que va a hacer, porque Dios hace de acuerdo a su voluntad. Pero si usted quiere que Dios haga de acuerdo a la voluntad suya, usted no puede obligar a Dios a que Dios haga de acuerdo a su voluntad, porque Dios no está para complacerle el gusto a la gente o buscarle el gusto a la gente. Nosotros estamos llamados a ver y a reconocer lo que Dios estará haciendo en este tiempo final de acuerdo a lo que Él ha prometido. Y ¿cómo conoceremos lo que Él estará haciendo? ¿Cómo entenderemos todas esas cosas que Él ha prometido que va a hacer en el tiempo final, las cuales son profecía para el tiempo final? La pregunta es, ¿y cómo entenderemos si no hay quien nos explique? Si no hay quien nos enseñe. Pues no se preocupen, porque el Señor Jesucristo dice que Él enviará a su ángel, a su mensajero, para que nos dé testimonio de estas cosas para todas las iglesias, para todos los seres humanos, y entonces los entendidos entenderán. Nadie por su propio esfuerzo o por su propia sabiduría podrá entender el propósito divino, los planes divinos para el tiempo final. Nadie podrá de sí mismo descubrir lo que Dios ha prometido que hará cuando Él lo esté haciendo, para reconocer lo que esté haciendo, porque para que la gente pueda entender lo que Dios estará llevando a cabo en nuestro tiempo, para que puedan entender, será en la misma forma que han podido entender en otros tiempos. Siempre para que la gente pueda entender, Dios ha enviado mensajeros en cada edad y en cada dispensación. Y cuando Él envía a un mensajero, a un profeta, lo envía equipado para que ese mensajero pueda recibir la doctrina del que lo envía y pueda comunicarle a los seres humanos esa doctrina. Y él pueda ser sincero y decirle a la gente: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. En el tiempo final, los entendidos entenderán, porque el Señor Jesucristo enviará a su ángel mensajero, a su último profeta, para que nos enseñe la doctrina del Señor Jesús, para que nos enseñe todas las cosas que Él desea que nosotros comprendamos en nuestro tiempo. De otra manera, nunca podremos entender el plan de Dios para este tiempo. Nunca podremos entender el cumplimiento de las promesas divinas para nuestro tiempo, aunque sean cumplidas. Es como aconteció en los días en que Felipe estaba predicando en cierto lugar y el Señor le dijo: pásate a este otro lugar. Y cuando pasó a otro lugar, vio allí a un eunuco etíope
gobernador de allá de Etiopía, gobernador de la reina de allá de Etiopía, y él iba de regreso porque había venido a Jerusalén para adorar, e iba de regreso para su tierra, e iba leyendo el libro del profeta Isaías. Pero aunque tenía la escritura y la estaba leyendo, y estaba leyendo la escritura correspondiente a ese tiempo, estaba leyendo la profecía que se cumpliría en esos días y que estaba cumplida, pero él no lo entendía. Y se acerca Felipe, mandado por el Espíritu de Dios, a él y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ese es el caso de la humanidad en este tiempo. La humanidad completa tiene la Biblia traducida a todos los idiomas, podríamos decir. Es el libro que se ha traducido a más idiomas y que más se ha vendido a través de todos los años existentes. Y es el libro que habla de las promesas divinas, de dispensaciones pasadas y de promesas divinas para dispensaciones que han de comenzar. Es el libro que habla proféticamente de cosas que han de acontecer en el programa divino. Pero siendo el libro que habla de todas esas cosas, es el libro que necesita una persona señalada por Dios para cada tiempo, para que enseñe para cada tiempo lo que corresponde a cada edad o dispensación. Y para cada tiempo Dios ha enviado un hombre con la doctrina divina, la doctrina del cielo, para enseñar la porción divina para esa edad o dispensación. Y el resto no ha sido comprendido cabalmente por la gente, porque lo que no corresponde para una edad o dispensación no tiene que ser entendido por esa edad o dispensación en donde no corresponde. Pero cuando llega la edad o dispensación en donde Dios cumplirá esas profecías, esas promesas, pues esa edad o dispensación está llamada a entender todo lo que corresponde a su edad o dispensación. Y para eso aparece el mensajero de esa edad o dispensación con la doctrina del cielo, con la doctrina de aquel que lo envía, para dar testimonio de esas cosas para toda la gente, para todas las iglesias y todas las naciones que estarán incluidas en esa edad o dispensación. Así ha sido siempre y así será en nuestro tiempo. Y entonces las gentes pueden ver lo que antes no veían, pueden entender lo que antes no entendían, y pueden decir: tan sencillo que era esto y no lo entendíamos. ¿Por qué? Porque no había quien les explicara eso en otra edad pasada o otra dispensación pasada. Porque cada cosa tiene su tiempo. Para nuestro tiempo, para nuestra edad y dispensación, hay muchas cosas que en otros tiempos no se entendían, las cuales entenderemos en nuestro tiempo, no a nuestra manera.
no a la manera humana de las interpretaciones humanas que le han dado las personas de esta tierra, sino a través de la enseñanza, de la doctrina del Señor Jesucristo, que será comunicada a los seres humanos a través del mensajero que Él promete enviarnos. Si Él nunca nos envía ese mensajero, nunca entenderemos las cosas correspondientes a este tiempo final. Y nos pasarán por encima todas esas cosas sin entenderlas, como les pasó por encima a las edades del pasado. Porque no había quien les explicase, quien les enseñase esas cosas en esas edades del pasado. Muchas personas trataron de enseñar, pero sin la doctrina del Señor. Ahora hubieron muchos que enseñaron, los mensajeros de las 7 edades enseñaron lo que correspondía para la edad de ellos. Pero estamos en una nueva edad y una nueva dispensación, y necesitamos que el Señor Jesucristo nos envíe a su ángel mensajero para que nos enseñe lo que debemos entender en este tiempo. Porque ¿cómo entenderemos todas esas profecías bíblicas para este tiempo? ¿Cómo entenderemos esas grandiosas promesas divinas para nuestro tiempo si no hay quien nos explique, si no hay quien nos enseñe esas cosas divinas para este tiempo? Pero Él enviará a su mensajero final, así como Él envió para cada edad un mensajero con un mensaje, con la doctrina de cada edad, con la enseñanza de cada edad. Y los escogidos de cada edad escucharon esa doctrina, esa enseñanza. Y en este tiempo final, el Señor Jesucristo enviará con gran voz de trompeta a sus ángeles. ¿Para qué? Para juntar a todos los escogidos con esa gran voz de trompeta, con esa gran enseñanza, con esa gran doctrina del Señor Jesucristo para estos días finales. Y serán juntados todos los escogidos, desde un cabo del cielo hasta el otro, y desde un cabo de la tierra hasta el otro. Donde quiera que estén los escogidos, escucharán la voz del Hijo del Hombre. Y los que estén muertos, o durmiendo, descansando, han de resucitar. Y los que estén vivos, han de ser transformados. Porque todos escucharán la doctrina del Señor, la voz, el mensaje del Señor, la voz del Hijo del Hombre. Y todos serán beneficiados por esa doctrina, por esa enseñanza. Y todos entenderán lo que antes no entendían. Hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero hay muchas también que ya entendemos. Y tenemos que reconocer que la forma en que hemos recibido el entendimiento, el conocimiento de las cosas que ya entendemos, ha sido porque Dios ha enviado a alguien con la enseñanza, con la doctrina de las cosas que deben ser entendidas en la forma en que Dios las entiende. Porque no es lo mismo decir, aquí dice la Biblia tal cosa y eso significa tal cosa. No es lo mismo decir eso que decir, la Escritura dice así y Dios dice que eso significa tal cosa. Ya eso es así dice
el Señor. Porque Dios es el único intérprete de su palabra. Y cuando Dios cumple lo que Él prometió, esa es la interpretación de lo que Él prometió. Y cuando se nos enseña el cumplimiento de lo que Dios prometió, se nos está dando la doctrina del Señor Jesucristo, enseñándonos las cosas que debemos conocer en nuestro tiempo. ¿Qué cosas debemos conocer en nuestro tiempo? Las cosas correspondientes al reino de Dios. Las cosas que Él ha prometido hacer en nuestro tiempo. Cuando Jesús estaba sobre la tierra 2000 años atrás, se debía conocer el programa de Dios para aquel tiempo. Y el programa de Dios para aquel tiempo estaba en un hombre. Por eso ese hombre lo que hablaba era lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Él decía que Dios lo había enviado. Él decía que su mensaje era del Padre, del que lo envió. Y él hablaba las cosas correspondientes a aquel tiempo conforme al programa divino. Él tomaba de las cosas que Dios había hablado a través de Moisés y las traía a ese tiempo y les enseñaba de acuerdo a ese tiempo presente. Y él, en muchas ocasiones, en algunas fiestas que celebraba el pueblo hebreo, él llegó e hizo cosas que correspondían a esa fiesta. En una ocasión dijo, en una de las fiestas, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él estaba en una gran fiesta diciendo algo que tenía que ver con lo que él estaba cumpliendo en el programa de Dios. Y en otra ocasión, allá en el templo, le fue dado el libro del profeta Isaías para leer y buscó allá lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 60, y allí leyó, 61, y allí leyó lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 61. Y cuando leyó esa hermosa escritura, él entonces se sentó conforme a la costumbre. Luego de leer, se sentó y les dijo de la siguiente manera. Quiero leer esto porque es muy importante. Dice: y le fue dado el libro del profeta Isaías. Esto está en Lucas capítulo 4, verso 17 en adelante. Le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y ahí se detuvo. No continuó leyendo. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Por qué leyó esto y habló estas cosas? Porque se estaba cumpliendo en medio de ellos esa profecía bíblica, esa profecía mesiánica, y él era la persona enviada por Dios para dar testimonio de esas cosas.
¿quién otro podía dar testimonio de esa escritura como lo podía dar él? Amén. Ninguna otra persona. Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía que él era el hombre. Él sabía que en él estaba cumpliéndose esa promesa mesiánica. Por lo tanto, él tenía que decir la verdad, aunque no creyesen en lo que él decía. Pero él tenía que decir lo que era la verdad para aquel tiempo. Y tenía que decir, esta doctrina no es mía, sino del que me envió. Porque él estaba dándole a conocer, enseñándole a la gente lo que correspondía para ese día en el programa de Dios. Por eso él también hablaba de su muerte, porque él era el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo, como estaba tipificado allá en el Cordero que sacrificaban en el templo por el pecado del pueblo. Así es que él no estaba dando testimonio de sí mismo, sino que el Padre estaba dando testimonio de su enviado. Y el enviado tenía que repetir lo que el Padre decía. No podía ponerse a hablar otra cosa, porque si hablaba otra cosa que no era lo que el Padre le daba para hablar, estaba entonces interrumpiendo el programa de Dios. Estaba hablando de sí mismo y no del Padre. Pero él fue fiel en todo, así como lo fue Moisés, y así también lo será el ángel enviado del Señor Jesucristo para los días finales. Él hablará todo lo que el Señor Jesús le diga que hable al pueblo. A él no le importará lo que puedan opinar las demás personas. A él no le importará que la gente digan lo que dijeron acerca de Jesús. Eso será una honra para él que digan lo mismo que dijeron acerca del que lo envió. Miren, del que enviará a ese ángel mensajero, dijeron, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido, no habiendo estudiado en alguna universidad o seminario acerca de estas cosas de las cuales está hablando? Es porque él había estudiado, pero de arriba, el cual le enseñó a él todas las cosas que debía hablar en ese tiempo. Si hubiera aprendido y le hubieran enseñado aquí en la tierra, no se hubiera parado cuando estaba leyendo aquella escritura que decía, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor, y cuando leyó para anunciar, para predicar el año agradable del Señor, después decía, y el día de venganza del Dios nuestro. Hubiera continuado leyendo porque no sabía lo que significaba todo eso, pero como él sabía lo que eso significaba y sabía hasta dónde Dios cumpliría en aquel tiempo esa profecía, él se detuvo donde se detendría Dios en su obra, porque la continuación de ese pasaje sería en el tiempo final, cuando el Señor Jesucristo envíe su ángel o enviaría su ángel. Entonces el Señor Jesucristo a través de su ángel podría continuar leyendo donde se detuvo, aunque pasasen 2000 años. Él podía entonces continuar leyendo y para anunciar el día de venganza del Dios nuestro, y entonces traer el testimonio, la doctrina del día de venganza del Dios nuestro, la enseñanza de la venganza del Dios nuestro, los motivos por lo cual Dios va a llevar a cabo esa venganza contra el reino de los gentiles. Podría mostrar todo el plan completo de la venganza del Señor, y podría también Dios llevar a cabo esa labor en los días finales. Amén. Antes de Dios hacer algo, primero
enseña lo que va a hacer a través del mensajero que él tenga para ese tiempo. Y lo habla. Así fue con Moisés en el tiempo en que Dios habría de tomar venganza del reino de los gentiles que había oprimido al pueblo hebreo por 400 años. Entonces envió a su profeta Moisés, habló acerca de eso y trajo el juicio que él dijo que habría de traer, y trajo también la liberación del pueblo hebreo. Todo eso a través del mensajero dispensacional correspondiente para aquel tiempo. Él sabía que él era ese mensajero, Moisés lo sabía, aunque él trataba de evadir esa responsabilidad, como muchos mensajeros han tratado de evadir esa responsabilidad cuando han descubierto por revelación divina que ellos son el mensajero para su tiempo, para su época. Ese es uno de los descubrimientos más duros que puede hacer un mensajero, porque entonces toda la responsabilidad del programa de Dios para ese tiempo cae sobre los hombros de esa persona. Si se hace o no se hace la obra de Dios para ese tiempo, la responsabilidad cae sobre los hombros del mensajero de esa edad. Todos ellos han tenido problemas a través de sus edades y de sus dispensaciones, pero la obra de Dios se ha hecho porque ellos han caminado hacia adelante, aunque le cueste caro el hablar lo que deben hablar en su tiempo. Y recuerden una cosa: todas las cosas que Dios hizo y que Dios hará en este tiempo, las hará por su palabra. Porque en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Y dice también, todas las cosas fueron hechas por la palabra, por el verbo. Y a medida que Dios envía su palabra en cada edad o dispensación, la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer, es realizado cuando Él envía su palabra para cada edad o dispensación, porque esa palabra se hace carne y luego esa palabra entonces comienza a salir hablada a través de los labios de aquel en el cual se hace carne, y comienza entonces la obra de Dios de ese tiempo a ser llevada a cabo. No hay otra forma para Dios llevar a cabo su obra, porque Él todo lo que hace lo hace por su palabra. La redención Él la lleva a cabo por su palabra. Por eso cuando Él fue a quitar el pecado del mundo, tenía que hacerlo por su palabra, y entonces la palabra tuvo que hacerse carne, y la palabra hecha carne fue conocida por el nombre de Jesús de Nazaret. Y la palabra, ya estando en carne, pudo hacer esa obra, redimir a los hijos de Dios. Para Dios hacer lo que Él ha prometido, siempre tiene que la palabra del tiempo en que Él va a hacer eso, tiene que encarnarse en el enviado de Dios para ese tiempo, y luego Él comenzar a hablar acerca de eso, del plan de Dios para ese tiempo, mostrarlo a través de todas las profecías, mostrarlo a través de todos los tipos y figuras del pasado, y entonces seguir hablando y trabajando, haciendo lo que se debe hacer en ese tiempo. Y así es como la obra de Dios en cada edad ha sido llevada a cabo, y así será también llevada a cabo la obra de Dios en nuestro tiempo, porque no hay otra forma. Los escogidos serán recogidos, porque
así como es juntado el trigo, serán juntados todos los escogidos. Señor, amén. Pero no podrán ser juntados sin que Dios envíe a sus ángeles el ministerio apocalíptico de las dos olivas de Moisés y Elías, conforme a lo que él prometió, para a través de ese ministerio la trompeta final, la gran voz de trompeta, el mensaje final, la doctrina final del Señor ser hablada, ser proclamada y ser recogidos con esa doctrina del Señor Jesús, con esa enseñanza apocalíptica, ser recogidos todos los escogidos. Recuerden que el ministerio final que el Señor manifestará en la tierra es un ministerio apocalíptico. Por eso usted lo encuentra en Apocalipsis, el ministerio final que el Señor manifestará en la tierra. Y usted encuentra que la revelación de Jesucristo es traída por ese ministerio apocalíptico del ángel del Señor Jesús. Y usted encuentra que la revelación apocalíptica en los días finales, toda esa enseñanza apocalíptica que le fue dada a Juan en símbolos, le será dada a los hijos de Dios en el tiempo final, no en símbolos, sino mostrándole el significado de todos esos simbolismos. Y ya no serán símbolos, sino será realidad lo que tendrán los hijos de Dios en el tiempo final. Y por eso usted encuentra que el que comienza dándole a Juan la revelación apocalíptica es también el que termina dándole la revelación apocalíptica. Es decir, que la revelación apocalíptica, el ministerio apocalíptico del último mensajero del Señor Jesucristo, la revelación que él traerá será la última enseñanza, la última doctrina que será traída a los seres humanos. Por eso usted encuentra que ese mismo mensajero es el que termina la revelación apocalíptica. Después de ese mensajero, la Escritura no dice que viene algún otro mensajero. Por eso es que Juan, el discípulo amado, en 2 ocasiones trató de postrarse delante de él y él le decía: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, los que guardan el testimonio del Señor, de Jesús. Adora a Dios. Es que Juan pudo ver en ese mensajero el cumplimiento de un sinnúmero de promesas divinas para los días finales. Pudo ver cómo el Señor Jesucristo, a través de él, cumplía las promesas que él había hecho para los días finales. El Señor Jesucristo prometió un sinnúmero de cosas para los que estuvieran viviendo en los días finales, y Juan, el discípulo amado, ve que a través de ese mensajero el Señor Jesús cumple esas promesas. Pero es el Señor Jesús cumpliéndolas a través de él. El mensajero solamente viene a ser instrumento del Señor Jesucristo. Pero Juan el Bautista, como muchas personas ignorantes, pensaban quizás que ese mensajero era el Señor Jesucristo, cuando lo que era ese mensajero en ese tiempo era lo que eran los mensajeros de las iglesias, cada uno en su tiempo. Cada uno de los mensajeros en cada edad vino a ser el velo de carne donde el Señor Jesucristo se manifestó para esa edad, para hablarle, para traerle la doctrina, la enseñanza de esa edad. Y después que termina con los 7 mensajeros, que son representados por 7 estrellas que tiene el Señor en su mano, después
queda la estrella resplandeciente de la mañana, que es el Señor Jesucristo, el cual se manifiesta como la estrella de la mañana, cumpliendo, manifestando esos atributos en el tiempo final a través de su última manifestación. Porque Él es el que estará manifestándose como se manifestó en cada edad. Él se manifestará también en el tiempo final, cuando ya hayan terminado las 7 estrellas, los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Los 7 mensajeros estaban en la etapa de la iglesia que estaba de noche. Por eso aparece la iglesia como la luna, porque la luna de noche es que sale y puede alumbrar, y alumbraba espiritualmente al mundo, pero cada mensajero era una estrella que le daba luz a la luna, a la iglesia, y le traía el mensaje de cada edad. Dios, el Señor Jesucristo, a través de cada mensajero. Por eso no nos podemos extrañar que después que termine con ellos, tenga a uno más para dar el mensaje final, la voz de aclamación, la trompeta de Dios y todas estas cosas que estarán en este tiempo final. La aclamación ya está, pero la trompeta de Dios, la voz de arcángel y trompeta de Dios, estará en esta tierra para llamar a todos los escogidos. Porque todas las cosas que Él dice que va a hacer, las tiene que hacer a través de carne humana. Ahora, la carne humana que use será como todos los demás mensajeros, un ser humano como todos los demás mensajeros, el cual no será el Señor Jesucristo. Juan lo confundió con el Señor Jesucristo porque lo vio hablando en primera persona en casi todos los lugares y haciendo las cosas que el Señor Jesucristo dijo que Él habría de hacer. Pero es que Juan no comprendió que el Señor Jesucristo las haría, pero a través de carne humana, a través de un hombre, como lo hizo también en las edades del pasado, como lo hizo a través de Moisés y como Dios lo hizo a través de Jesús para llevar a cabo el plan de redención. Ese fue el problema de Juan, que Juan no pudo separar la parte humana de la parte divina. Y usted encuentra en los lugares al ángel del Señor hablando en una forma que Juan decía es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y era el Señor Jesucristo, pero a través de su mensajero. No era la palabra del mensajero, del ángel del Señor. No era la doctrina del ángel del Señor. Era la doctrina del Señor Jesús que el ángel estaba hablando. Así es que, miren ustedes, Juan vio todo eso siendo llevado a cabo. Juan, fuera de la manifestación que vio del Señor Jesús a través del ángel del Señor, fuera de eso, Juan no vio otra manifestación en los días finales que cumpliera las promesas mesiánicas que estaban prometidas para los días finales. Con razón Juan se confundió, no vio nada más, y él todo lo que veía era al ángel del Señor haciendo, diciendo, y entonces Juan pensó lo mismo que piensan algunas personas que ignoran el secreto de la forma en que obra siempre el Señor. Así como Dios obró con Jesús, así como Dios obró en el Antiguo Testamento, es que obra el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, siempre utilizando a alguien. Porque siempre para hacer las cosas se utiliza el cuerpo, y el Señor Jesucristo siempre utiliza su cuerpo místico para llevar a cabo su labor.
Así es que el Señor Jesucristo tenía razón cuando dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Mi doctrina no es de este mundo, no es de la tierra, sino del cielo. Por eso él podía hablar de su doctrina. Pero esa doctrina que era del cielo, del Padre, vino a ser su doctrina porque se hizo carne en él. Pero era de arriba que bajó a un hombre que tenía las dos conciencias juntas y podía captar esa doctrina, esa enseñanza, y esa enseñanza podía hacerse carne en él para darla a conocer a los demás seres humanos. ¿Qué cosa enseñó el Señor en su doctrina? Pues todas las cosas que correspondían al programa de Dios para ese tiempo, y profetizó de las cosas que estaban en el futuro. Y hoy en día la doctrina del Señor Jesús será dada a conocer a todas las iglesias. Ya no será la doctrina de la iglesia tal o la doctrina de la denominación tal, sino será la doctrina del Señor Jesús, la cual Él nos va a enviar a través de su ángel mensajero para que dé testimonio de estas cosas en todas las iglesias. El Apocalipsis será entendido conforme a la doctrina del Señor Jesús. El Apocalipsis es el libro traído, dado, dictado, revelado por el Señor Jesucristo a través de su ángel. ¿Quién mejor que el ángel del Señor podrá entender ese libro? Si Él es el comisionado para traer la revelación de Jesucristo, la revelación apocalíptica, ¿quién se podrá parar a su lado para decir: yo lo podré entender mejor que tú, o podré enseñarlo mejor que tú? Si no aparece ningún otro en el Apocalipsis enseñando ese libro, sino Él, pues que el Señor Jesús, así como le envió a Juan su ángel para que le trajese la revelación divina, la revelación de Jesucristo, que lo envíe en este tiempo final para que nos traiga la revelación de Jesucristo y nos dé la doctrina de Jesucristo en estos días finales y nos enseñe las cosas que deseamos nosotros entender. Porque ¿cómo entenderemos si no hay quien nos enseñe? ¿Y cómo entenderemos bien si el Señor no nos envía a su ángel que Él tanto ha prometido enviarnos en este tiempo final? Pero Él no fallará. Él no fallará en enviarlo para que nos enseñe, para que nos dé testimonio de todas estas cosas apocalípticas que Él le dio a Juan. No fallemos nosotros en verle cuando Él venga con su doctrina del cielo, con su doctrina que no será su doctrina, sino la doctrina del que le envió. No lo dejemos pasar por alto. Él vendrá dando testimonio de todo esto que le dijo a Juan, el discípulo amado, aquí en el libro del Apocalipsis. Él será conocido por su doctrina, por su mensaje, porque Él vendrá dando testimonio de todas estas cosas. Él entonces será la persona enviada por el Señor Jesús para
hacernos entender los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos en estos días finales. Cada mensajero fue enviado para su edad, para su pueblo, pero aquí quedará pueblo de Dios. Y donde hay pueblo de Dios, tiene que haber mensajero de Dios. Porque si no, el pueblo perece de hambre espiritual. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si hay pueblo de Dios con hambre de Dios, con hambre de oír palabra de Dios, tiene Dios que enviar palabra para alimentar ese pueblo. Y Él ha prometido enviar a su ángel. Jesús dijo: enviaré a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El testimonio, el mensaje que traerá ese ángel será el alimento espiritual para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones. Será el alimento espiritual, el pan, el maná escondido que nunca antes había sido dado a los seres humanos en las edades del pasado. Y habrá cumplido el Señor la promesa de darle del maná escondido a los vencedores. Miren ustedes, todo eso fue lo que Juan vio. Vio al mensajero del Señor Jesús dándole el maná escondido a la gente. Y esa promesa la había hecho ¿quién? El Señor Jesús. Pero si ustedes notan, cuando esa promesa fue dada, ustedes van a descubrir algo muy, pero que muy importante. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ahora ven ustedes que es el Espíritu hablando a las iglesias. Y está diciendo que le dará a comer del maná escondido. ¿Y quién es el que está hablando todo eso? El ángel del Señor. Es el ángel del Señor el que está diciendo que le va a dar del maná escondido. Es el ángel del Señor el que está diciendo todas esas cosas, porque el libro del Apocalipsis completo dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel. Todo el libro del Apocalipsis fue declarado por el ángel del Señor Jesucristo. Él es el que está diciendo todas esas cosas y las está hablando en primera persona. Cualquiera se confunde. Juan se confundió y tenía razón de confundirse, porque era el ángel del Señor que decía: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Al que venciere, le daré esto, le daré lo otro. Pero todos sabemos que era no el testimonio de un hombre, sino el testimonio de Jesús, que fue enviado a través de un mensajero. Y un mensajero, cuando es enviado en esa calidad de mensajero dispensacional, porque él lo que trae es un mensaje dispensacional, él habla en primera persona y habla como habló Moisés y como habló Jesús, que fueron dos mensajeros dispensacionales. Así es que él sabrá de lo que estará hablando y el por qué habla en esa forma. Será porque así será que el Señor le dará para que él hable. En palabras más claras, él hablará así porque él sabrá que él es enviado como representante del Señor Jesucristo para hablarle a la gente las cosas que ellos deben conocer en este tiempo.
Y él sabrá que el que le escuche a él está escuchando al que lo envió. Como decía Jesús, el que recibe mi palabra, recibe la palabra del que me envió. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Porque esa era la forma en que el que lo envió se habría de manifestar en aquellos días. Toda la gente querían ver a Dios en aquellos días cumpliendo las promesas, pero querían verlo a la manera de ellos y no a la manera de Dios. La manera de Dios era a través de un hombre. Y el que podía ver a Jesús estaba viendo a Dios en acción, cumpliendo las promesas para aquel tiempo. Por eso cuando le pregunta al Señor Felipe y le dice, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ha visto a quién? Al que me envió. Estaban viendo al que lo envió manifestándose en carne humana, cumpliendo las promesas divinas, las promesas mesiánicas para aquel tiempo. Y así será en los días finales con Jesús y con el mensajero que Él enviará. Lo mismo que hizo el Padre con Jesús, hará Jesús con su mensajero. Y nadie conocerá a Jesús sino su mensajero. Y nadie conocerá a su mensajero sino Jesús. Y aquel a quien su mensajero lo quisiere revelar a través de su mensaje, de su doctrina. Así decía Jesús. Nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Porque el Hijo era el mensajero, era el velo de carne que estaba revelando el programa divino para aquel tiempo, y a través de ese mensaje, de esa revelación divina que estaba dando Jesús, era que se podía conocer el misterio que estaba cumpliéndose en aquellos días. Se podía conocer el programa de Dios, no había otra forma. Podían ir al sumo sacerdote y nadie podía entender el programa de Dios para aquellos días, lo que estaba aconteciendo con lo que el sumo sacerdote podía decir. Porque el sumo sacerdote decía acerca de Jesús que no era un enviado de Dios correcto, sino que era un fanático, que era un loco y todas esas cosas. Aunque en lo profundo de sus corazones sabía que algo sobrenatural estaba aconteciendo, pero no lo podían recibir. Y si una persona va a otro que no puede recibir algo que Dios está haciendo y va a esa persona para que le enseñe, ¿qué le puede enseñar? Lo único que le puede enseñar es lo que debe hacer para no recibir eso que Dios está haciendo. Tiene que ir a alguien que sepa y que haya recibido la revelación divina de lo que Dios está haciendo en ese tiempo, para que le enseñe cómo entender el programa de Dios. Y solamente se lo puede enseñar a través de ¿qué? De su doctrina. Él, para cada tiempo, ha enviado un mensajero para que haga esa labor. Y Él ha dicho, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así ha sido en cada edad, en cada dispensación, y así será en nuestro tiempo. Y entonces, lo que Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. No es de este mundo, sino de otro mundo, del mundo de aquel que me envió. Mi doctrina no es de este mundo. Así podía decir Moisés, y así decía Moisés. Así también decía Jesús, y así dirá el ángel del Señor Jesús. Mi doctrina
no es mía, sino del que me envió. La doctrina del que me envió podrá decir cuando esté dándonos su mensaje. Y eso será entonces la enseñanza, la doctrina del Señor Jesús. Será esa doctrina el testimonio que dará el ángel del Señor para todas las iglesias, para todas las naciones, para todas las lenguas, para todos los reyes, para todos los seres humanos. Porque no habrá otro mensaje. Con el mensaje del ángel del Señor, con el testimonio del ángel del Señor, se cierra el Apocalipsis. Y al cerrarse el Apocalipsis, no aparece nada más para Dios hacer. Todo entonces lo que el Señor Jesucristo hará, lo hará a través de su mensajero. Todo lo que hará. No aparece que haga alguna otra cosa a través de ningún otro profeta. Por eso el tiempo en que nosotros vivimos es un tiempo apocalíptico, y el Apocalipsis tiene dos lados: el lado de la bendición de Dios y el lado de los juicios de Dios. Sí, señor, amén. Todo depende de qué lado usted se coloque en el tiempo final. Todo depende de la actitud suya frente a la doctrina del Señor Jesús, que estará siendo proclamada por el mensajero del Señor Jesús en el tiempo final. Sí, señor, amén. La doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, esa la tendremos en este tiempo final, y será para beneficio de todos los seres humanos que puedan recibir esa enseñanza. Esperamos que Dios nos ayude a todos en este tiempo final, ya que es el tiempo más importante de todos los tiempos. Es el tiempo en donde la eternidad y el tiempo se unen para que pasemos a el ciclo de la eternidad, de donde vinimos nosotros. Vinimos de la eternidad y regresamos a la eternidad en este tiempo final. Vinimos de Dios y a Dios regresamos. Como decía el Señor Jesucristo: vine del Padre y vuelvo al Padre. Estamos en el tiempo de regreso. Jesús regresó a eternidad, al ciclo de la eternidad, y Él se levantó en el día octavo en ese ciclo de la eternidad, y con Él los santos del Antiguo Testamento, los escogidos del Antiguo Testamento. Se levantó el día octavo, y estamos en el día octavo espiritualmente hablando, en domingo espiritual, en donde los santos del Nuevo Testamento se levantarán en la resurrección, y nosotros los que vivimos seremos transformados, porque estamos en el ciclo de la eternidad para entrar a la eternidad de donde vinimos. Y todo eso lo conoceremos, lo aprenderemos en y a través de la doctrina del Señor Jesús, que Él nos dará a través de su ángel conforme a su promesa. Siendo una promesa, será entonces una realidad para nosotros en estos días finales. La doctrina del Señor Jesús. Creo que aprenderemos mucho en este tiempo
y las palabras del profeta Isaías allá en el Antiguo Testamento y las palabras en el Nuevo Testamento que dicen: y todos serán enseñados de Dios, serán una realidad para nosotros, porque recibiremos la enseñanza de Dios, la enseñanza, la doctrina del Señor Jesús en estos días finales. Y bienaventurado el que lea y los que escuchen las palabras de la profecía de este libro apocalíptico que nos trae ¿quién? Que nos trae el ángel del Señor. Vean ustedes que la bienaventuranza está en leer y escuchar y guardar las palabras de la profecía de este libro, y el que lo trae es el ángel del Señor. Así es que hay una grande bienaventuranza en oír y en leer las palabras proféticas que nos va a traer ese mensajero del Señor. Habrá una grande bienaventuranza en oír y leer su doctrina, porque será la doctrina del Señor Jesús. Bueno, ya yo creo que con lo que hemos escuchado acerca de este tema tenemos un cuadro muy claro para nuestro tiempo. Podemos ver que Dios no se va a salir de su programa. Como Él ha dicho, así Él hará. Fuera de eso que Él ha dicho que va a hacer, no hará nada. Por lo tanto, nada tendremos que buscar fuera de lo que Él ha prometido. Porque si encontramos algo fuera de lo que Él ha prometido, no es de Dios. Y no queremos conseguir nada que no sea de Dios. Por lo tanto, todo lo que querramos de Dios hay que buscarlo en lo que Él ha prometido hacer. Y en lo que Él ha prometido hacer, todo lo que Él haga será de Él. Así es que no vamos a pedir a nuestro gusto cosas, sino vamos a pedir de acuerdo a lo que Él ha prometido. Y Él entonces cumplirá lo que Él ha prometido. Si Él ha prometido hacer o enviar o decirnos tal o cual cosa, Él lo va a hacer y nosotros vamos a pedir que lo haga. Porque si no pedimos que lo haga, pues lo puede hacer y nos puede pasar por encima a nosotros, porque no estamos interesados en lo que Él ha prometido que va a hacer. Pero si estamos interesados, queremos que Él haga lo que Él ha prometido, queremos verlo con nuestros propios ojos, queremos entenderlo y queremos entonces poder decir: antes yo había oído acerca de esto, pero ahora con mis propios ojos veo cumplido o cumpliéndose o siendo realizado lo que Él prometió para este tiempo final. Y cuando la cosa esté en esa etapa, en ese ambiente, nuestros corazones estarán llenos de alegría, llenos de regocijo, viendo al Señor Jesús cumpliendo su promesa en la forma que Él prometió. Bueno, ya escampó. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y dejo con ustedes a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que él concluya nuestra parte en esta mañana. Ya él se va hoy hacia Venezuela. Quería que yo fuera con él a Colombia. Todavía no sé si decida ir, ya que el compromiso no ha sido un compromiso confirmado. Y él espera que yo le acompañe en este viaje, pero todavía no está confirmado si yo he de ir con él. Pero si yo no estoy, él ha de estar allá en Colombia, y él tiene el conocimiento, el entendimiento de las cosas que Dios ha prometido para nuestro tiempo. Por lo tanto, nosotros sabemos de las cosas que Él le va a hablar a ellos en las actividades que ellos tengan allá. Si hay una persona que conozca bien
el programa de Dios para este tiempo. Yo creo que lo hemos escuchado en esta mañana hace algunas horas atrás y creo que Dios lo ha estado usando poderosamente para que el recogimiento de los escogidos sea llevado a cabo. Porque la palabra, el mensaje, tiene que ser escrito para que puedan leerlo, tiene que ser colocado en grabaciones y en películas para que puedan oír y para que puedan ver, porque todo ojo debe ver lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo. Y podemos ver que nuestro hermano Bermúdez ha sido escogido por Dios para hacer una labor tan grande como la que le ha sido encomendada, y juntamente a él está nuestro hermano Julio Cruz, está un sinnúmero de hermanos, de ministros también, brazo a brazo con él. Yo también estoy brazo a brazo con él en todo lo que Dios le ha encomendado a él para hacer, para que así la cosecha sea llevada a cabo, porque después de la cosecha viene ¿qué? La fiesta de los tabernáculos, lo cual será el gran milenio del reino de Jesucristo que estamos esperando que sea comenzado aquí en la tierra. Pero primero, la gran cosecha del trigo de los hijos del Señor, con la gran voz de trompeta que sonará y será oída por todos los lugares. Así es que todos tenemos el privilegio y la oportunidad de trabajar en esta gran labor que hay para este tiempo final, para beneficio de todos aquellos que van a entrar a la eternidad en el programa de Dios. Así es que dejo con ustedes a nuestro hermano Bermúdez para que él concluya nuestra parte aquí, y luego nuestro hermano Pedro Márquez concluye el resto de la actividad de hoy. Ya yo creo que si me dan permiso para irme a Colombia, ¿verdad? Ya hoy, pues, hermano Bermúdez y yo le hemos hablado por 2 domingos o por 3 domingos, así es que no notaría mucho si nos vamos a Colombia ya pronto. Así es que está por ahí, puede ser posible que dé un viajecito a Colombia, pero no es seguro. A mí me gusta tanto acá como allá, o sea que Dios nos ha colocado en la América Latina, y la América Latina es desde por ahí, desde México para abajo hasta la Patagonia por ahí y todo el Caribe. O sea que el lugar donde Dios nos ha colocado es un lugar grande, muchas personas, todas las personas muy buenas y con hambre espiritual de oír la palabra de Dios. Así es que tenemos bastante trabajo, y donde quiera que vamos nos sentimos muy bien llevándoles la palabra de Dios. Bueno, vamos a pedirle que pase por aquí nuestro hermano Bermúdez, y Dios les bendiga a todos.